Buenas tardes a todos, mi nombre es Alberto Salazar, tutor de cálculo diferencial de la dirección académica sede Palmira. En esta cápsula trabajaremos las reglas de derivación como primera parte. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Primero, las reglas de derivación. Vamos a trabajar la regla de la cadena y tendremos ejemplos y ejercicios. Entonces, inicialmente en esta cápsula, en la parte número 1, vamos a trabajar reglas de derivación. Entonces, con esas son las necesarias que vamos a trabajar en la siguiente cápsula, lo que es regla de la cadena. Entonces, por eso, esta primera parte solo nos concentraremos en las reglas de derivación. Entonces, tenemos como primera regla de derivación la parte de la derivada de una constante. Tiende a ser como una constante cualquier número real. Entonces, la derivada de cualquier constante va a ser igual a 0. Luego tenemos posteriormente la derivada de la suma y de la resta. Entonces, observamos en la suma que u y b van a ser dos funciones que dependen de la variable x. Entonces, cuando hacemos la derivada de la suma de unas funciones, es la derivada de la suma de las funciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que puede derivar cada función por separado, o sea, la suma de sus derivadas. Entonces, cuando tenemos una suma o una resta, como está en la parte de abajo, simplemente derivamos cada función por separado y ahí tenemos esa regla de derivación. Luego tenemos la un múltiplo constante, que quiere decir que cuando tenemos una constante, que ya dijimos que es cualquier número real, que está multiplicando una función, que en este caso depende de la variable x, entonces la constante va a permanecer multiplicando la función y se va a derivar solamente la función. Entonces, esa regla de derivación que nos dice que permanece la constante multiplicando y solamente derivamos la función. Luego tenemos la regla de la potencia. Entonces, esto es para funciones polinómicas, donde esa n que está allí es cualquier número real. Entonces, ¿qué nos dice la regla de derivación? Para poder derivar x a la n, que no es cualquier número real, como ya lo mencioné, entonces ahora ese número que está como exponente va a multiplicar esa función polinómica y ¿qué pasa con el exponente? Se va a ver afectado de la siguiente manera. Se va a restar una unidad a ese exponente que teníamos inicialmente. Entonces, la derivada, por ejemplo, de x a la 5 sería 5 por x elevado a la 5 menos 1. Entonces, eso pasa con cualquier número real. Simplemente vas a multiplicar la función polinómica y al exponente se le resta 1. Tenemos ahora aquí una diferencia en las reglas de derivación de un producto y un cociente. Como observamos en las anteriores, en suma y en resta simplemente derivábamos por separado cada función y no había ningún problema. ¿Qué pasa con la regla del producto y del cociente? De una forma distinta. La regla de producto que nos dice, cuando tengo el producto o multiplicación de dos funciones, ¿qué quiere decir esto? Entonces, ¿cómo se va a derivar? Vamos a tener la segunda función, que en este caso es b, multiplicando por la derivada de u, que es la primera función, y a eso le vamos a sumar la función u sin derivar por la derivada de la función b. Entonces, esa es la regla del producto, donde inicialmente derivamos una y la otra no, y luego sumamos una derivada y otra no, en ese orden tal cual como lo tenemos allí. La regla del cociente trabaja un poco similar en este caso. Entonces, ¿cómo derivamos un cociente o división de dos funciones? Entonces, en este caso sería el denominador sin derivar, que es b, por la derivada del numerador, que sería u, menos el numerador sin derivar, que sería u, por la derivada del denominador, que sería la derivada de b, y todo esto sobre la función que está como denominador elevado al cuadrado. Entonces, estas dos reglas de derivación son un poco distintas a las anteriores, que hay que seguir exactamente esos pasos allí. ¿Por qué no puedo intercambiar u y b en el cociente? Porque se me va a alterar mi resultado debido a que la separa un menos. Entonces, ese es el orden que hay que seguir. Luego tenemos algunas derivadas ya comunes, que es la derivada, por ejemplo, de Euler a la x, que su derivada es exactamente igual. Luego tenemos la derivada del a a la x, donde das cualquier número real. Entonces, aquí tenemos que es a a la x, la derivada cuál va a ser a elevado a la x por logaritmo natural de ese número que estaba elevado a la x. Entonces, esa es también una regla básica. La derivada de un logaritmo natural va a ser 1 sobre el argumento, en este caso el argumento es x, y la derivada de un logaritmo de cualquier otra base distinta a Euler sería 1 sobre el argumento, que es x, y ahí en el mismo, en el denominador, estamos a tener multiplicando el logaritmo natural de la base de ese logaritmo que estábamos derivando. Tenemos ahora las funciones trigonométricas. ¿Por qué hago énfasis en la parte derecha? Ya lo voy a mencionar. La derivada de seno, tenemos que la derivada de seno de x de la función trigonométrica va a ser coseno de x.
Luego tenemos que la derivada de secante va a ser igual a secante por tangente y la derivada de tangente va a ser igual a secante al cuadrado. Esas son derivadas trigonométricas básicas. ¿Por qué las puse en este orden, en la izquierda y en la derecha? Porque si nos fijamos que todas las derivadas de la derecha son negativas. Entonces miren que podemos concluir. Toda derivada trigonométrica que empiece con la letra C nos va a dar un resultado negativo. Por eso la derivada de coseno es menos seno, la de cosecante es menos cosecante por cotangente y la derivada de cotangente es menos cosecante al cuadrado. Ahora tenemos también las derivadas de las funciones trigonométricas inversas, entonces fijémonos que sucede lo mismo. Toda derivada trigonométrica inversa que empiece por C también va a tener un resultado negativo. Entonces la derivada de seno a la menos 1, que es el mismo arcoseno que aparece en algunos libros, va a ser 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado, y la derivada de arco coseno o coseno a la menos 1 va a ser esa misma pero negativa. Tenemos ahora la derivada de secante a la menos 1 o arcosecante, que va a ser 1 sobre x por la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1, y la derivada de cosecante a la menos 1 o arco cosecante va a ser la misma pero negativa. Luego tenemos la derivada de arcotangente o tangente a la menos 1, que es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Y enfrente tenemos la de cotangente a la menos 1 o arco cotangente, que es exactamente la misma pero negativa. Aquí tenemos entonces ahora ejemplos sobre lo que teníamos ahorita en las reglas de derivación. Entonces la derivada de una constante, por ejemplo pi, va a ser 0. La derivada de una suma, entonces miremos allí. Derivamos por separado el logaritmo natural y por separado 5 a la x. Entonces la derivada del logaritmo natural dijimos que era 1 sobre el argumento, ahí tenemos 1 sobre x, menos la derivada de 5 a la x sería 5 a la x por logaritmo natural de 5. Y lo mismo en la resta. Entonces tenemos tangente menos seno. Entonces la derivada de tangente es secante al cuadrado, menos la derivada de seno que sería coseno en este caso. Como múltiplo constante, entonces observemos aquí. Miren que tenemos 8 por el logaritmo natural, por el logaritmo base 2 de x. Entonces, ¿qué nos decía la regla de derivación? Cuando es un logaritmo en cualquier base distinta de Euler, que era 1 sobre el argumento que sería x, en este caso y por logaritmo natural de 2. Como tengo ese 8 multiplicando y el logaritmo, entonces él se conserva multiplicando. Entonces el numerador de arriba, que era 1, lo multiplicamos por 8, entonces solamente queda el 8 que está allí. Abajo en la regla de la potencia tenemos el caso para cuando son exponentes positivos o son exponentes negativos. Entonces la regla de la potencia sigue siendo exactamente igual. Bajamos el exponente a multiplicar la función polinómica y simplemente restamos 1 al exponente que teníamos inicialmente. Entonces la derivada de x a la 9 sería 9 por x elevado a la 9 menos 1, o sea, x, 9 por x a la 8. Y si derivamos x a la menos 4, tendríamos menos 4 por x elevado a la menos 4 menos 1. Eso quiere decir que sería menos 4 por x a la menos 5. Vamos con un ejemplo de regla de producto, que es el que está aquí. Entonces miremos que la derivada del logaritmo natural por arcotangente. Entonces, ¿qué nos dice la regla del producto? Derivamos el logaritmo natural por el arcotangente sin derivar, que es la parte inicial que está allí. Tangente a la menos 1 queda igual por la derivada del logaritmo, que ya sabemos que es 1 sobre x. Y luego sumamos logaritmo sin derivar por la derivada de tangente a la menos 1, que es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Si hacemos esa multiplicación que tenemos arriba, lo reescribimos, lo reorganizamos, queda exactamente lo que está abajo. Tanto la expresión de abajo como la de arriba es la misma respuesta, solo que están reescritas de diferentes maneras, es decir, ambas maneras son correctas de expresar esa derivada. Para el tema del cociente, entonces aplicaremos la regla que vimos anteriormente. Entonces quiero derivar x al cuadrado sobre seno de x. Entonces, ¿qué nos dice? Derivo el numerador, o sea, x cuadrado, que sería 2x, por el denominador sin derivar, que es seno de x, menos, ahora el numerador sin derivar, que es x al cuadrado, por la derivada del denominador, que sería coseno. Todo sobre el denominador elevado al cuadrado, o sea, seno al cuadrado de x. Entonces, ven ahí que si lo organizamos un poco estético, ese seno de x por 2x, podemos intercambiarlo de lugar y no altera absolutamente nada mi resultado, solo que se ve reescrito de una manera diferente. Y allí aplicamos la regla del cociente. Entonces, los invito a que hagamos esta serie de ejercicios para practicar todas las reglas de derivación que vimos: constante, suma, resta, múltiplo, potencia, producto y cociente, para poder seguir realizando ejercicios, y los esperamos en tutoría para resolver dudas. Nos vemos en una próxima cápsula.